Apreciados amigos, uno de los valores más importantes que observamos a través de la historia de la humanidad es el valor de la libertad. La libertad ha significado para el hombre su liberación de los potenciales para poder desarrollar y para poder poner en evidencia todas las cualidades creativas y todas sus capacidades de poder desenvolverse en el medio ambiente donde él se encuentra. Y así que nosotros, pues este valor, tenemos que analizarlo, tomarlo muy en serio y siempre mantener vigente la importancia del mismo, a los efectos de no desviar nuestra atención hacia otras cualidades que, no siendo más importantes, no son tan esenciales como el valor de la libertad. Cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad en todas las áreas del conocimiento humano. Hablamos de la libertad en todas las áreas de la acción humana. Hablamos de la libertad en todas las áreas de las relaciones humanas. La humanidad prácticamente ha podido consolidar su progreso, tanto económico como social y como político, a través del desempeño de estas capacidades de libertad. Nosotros hemos pasado como especie humana, como género humano, hemos pasado por diferentes etapas históricas donde uno de las limitantes, de los obstáculos más importantes que hemos tenido es el modelo de la esclavitud, donde lógicamente existe un amo y existe un esclavo, existe quien manda y existe quien obedece. Eso ha limitado la capacidad mayoritaria y la capacidad en conjunto y la coordinación de esfuerzos de todos los habitantes o de todos los integrantes de la sociedad como tal. Es así, por ejemplo, que en la época de Roma, en el Imperio Romano, una de las razones por las cuales este imperio prácticamente desapareció y se fue desintegrando es porque este elemento nocivo, este factor, este constructo social que era la esclavitud, se mantuvo durante mucho tiempo y fue muy difícil para una sociedad, a pesar de que era una sociedad tan extensiva en el planeta, que ocupaba grandes regiones en el Asia, en Europa, en el norte de Europa, y que llegó a consolidar un gran poder militar, feneció al final y fracasó porque mantenía dentro de sus entrañas el modelo de la esclavitud. Es decir, una persona o unos grupos de personas se valían de una serie de condiciones culturales, porque eran condiciones culturales, porque que se mantenían a través de las invasiones, de la guerra entre ellos, y a los que capturaban los convertían en esclavos, y esto prácticamente eran negociados como mercancía. Entonces, esta situación de minusvalía de unos seres humanos con respecto a otros, entonces creó dependencia que fue prácticamente dando con el lastre con los modelos económicos, con los modelos de desarrollo en todas las áreas, en la área de la agricultura, en las áreas de la industria y en las áreas de comercio, por ser un modelo ineficiente. Es decir, en un modelo ineficiente porque las capacidades de todos los habitantes de esas regiones no podían desarrollarse al mismo ritmo y con la misma intensidad, que sumaran pues como una totalidad el esfuerzo de toda la sociedad y todos pudieran contribuir cooperativamente a la mejor desempeño en sus actividades, porque había una dependencia de unos grupos con respecto a otros grupos. Los dueños, que se fueron convirtiendo en una minoría, esclavizaban a una gran mayoría y así mantenían un status quo que impedían que se pudieran generar las grandes capacidades y las extraordinarias y fantásticas fuerzas productivas de la cooperación, y que más adelante pues le daremos otra connotación a este tipo de relación. Esto sucedió hasta los años 400 y 500 después de Cristo, que se mantuvo este sistema hasta que prácticamente decayó y desapareció el Imperio Romano, por estas mismas razones, porque no había una eficiencia en la productividad y había una dependencia que prácticamente hizo que estas civilizaciones se fueran arruinando, se fueran empobreciendo y fueran entrando en la miseria por no haber detectado prácticamente que las razones fundamentales de este atraso estaban en el modelo esclavista
que caracterizaba a estas sociedades y que impedía, como repito, que impedían que ellas pudieran desarrollarse plenamente. Luego, después de esta etapa, después de estos 500 años después de Cristo, hubo prácticamente, al romperse completamente la estructura social de esclavismo, quedó una especie allí de dependencia feudal entre los siervos de la gleba, de la tierra, y los señores que mantenían su control político y control económico sobre esta gran mayoría de habitantes de esas regiones. Esto fue tan grave y tan oscuro esta época del medioevo, que durante 1000 años no hubo ningún movimiento social, o prácticamente hubo un inmovilismo total en la raza humana, y sobre todo pues en Europa, y se constituyó ese sistema donde había unos mandamás, unos reyes, unos monarcas, que tenían subyugado a los siervos de la gleba, a los que dependían de ellos. Y lógicamente esta relación tan dispar y esta relación tan ineficiente, repito, causó que no hubiera movilidad, no hubiera crecimiento económico, y se mantuvo, inclusive hay mediciones de curvas estadísticas. Hay un economista inglés, Madison, que se afanó en poder detectar esto estadísticamente o cuantitativamente esta situación, y él demuestra que desde el año 0 de Cristo hasta el año de 1800, pasando por el lógico por 500, o el ingreso per cápita de la humanidad fue alrededor, equiparando pues en valores a los valores actuales, en $300 per cápita en el mundo. No obstante, a partir después de estos 1000 años y a partir del 1500 ocurre esa nueva etapa en la historia de la humanidad, que es la etapa que se ha dado en denominar del Renacimiento, donde surge nuevamente una cultura de independencia de ciertos grupos de habitantes de esta gleba, que por ya prácticamente la imposibilidad de realmente de sostener más aún esta dependencia de subyugamiento que existía entre los señores feudales y los siervos, entonces hubo una serie de libertades para que estos pudieran ejercer algunas funciones productivas, artesanales, de agricultura, de ganadería y algunas industrias incipientes en esa época, que les permitía a ellos ir haciendo una acumulación de un ahorro fuera de la potestad del amo. Y entonces se establecieron una serie de relaciones que generó algunas condiciones de libertad, que generaron prácticamente que hubiera un crecimiento en lo que llamaban los centros, ya que se fueron constituyendo, de los siervos que se iban y se reunían en gremios, se asomaban como gremios, que fueron corporaciones primitivas que se fueron estableciendo para poder ir adquiriendo cierto grado de libertades desde el punto de vista económico, para subsistir con ellos y con su familia. Se quedaron algunas culturas de la dependencia esclavista, algunos derechos que mantenían estos señores esclavistas, o este modelo esclavista, pero pero por un lado se fueron generando grupos independientes de artesanos, de agricultores, de criadores, que fueron haciendo una especie de capitalización del ahorro, de manera que lograron una cierta independencia, llegando al caso inclusive de poderse convertir en financistas de los señores feudales. Lógicamente, los amos, los esclavistas, eran personas que no tenían ningún criterio productivo, no eran competitivos, no hacían nada, prácticamente eran grupos ociosos que se mantenían bajo el concepto de la explotación de los siervos, de los que estaban bajo su control históricamente. Bueno, esto cambió de 1800 para acá, y es lo que ha permitido que desde 1800 para acá haya realmente un cambio fundamental en las relaciones de producción entre la raza humana. Y generó ese proceso que se conoce históricamente y económicamente como el proceso de la industrialización, que surgió a partir de 1800, del siglo XVIII. Y ahí en adelante pues hay todo un capítulo de crecimiento
que dio origen pues a todos los movimientos sociales y políticos, revoluciones, etcétera, que concluye en esta época nuestra donde ha habido un crecimiento desde en 1800, habíamos apenas 800 a 1000 millones de habitantes en este planeta y hemos llegado a la cifra actual de casi llegamos a los 8000 millones de habitantes, con todas las complejidades, con todas las incertidumbres económicas que puedan existir, pero que sin lugar a dudas la humanidad ha crecido vertiginosamente hacia un mayor progreso material, espiritual y cultural.